René, ya llegó. Bienvenido René. Bienvenido René. Mile, bienvenida. Bienvenida Mile, bienvenida. Alexis. Douglas Molina. Madeleine Garmendia, si está por ahí. Saludos. Bienvenidos. Un sábado más. Gracias a Dios por esta herramienta. A ver. Aquí estamos. Buenas noches, Mile. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos por allá, Mile? Buenas ¿Cómo está noches. Ezequiel? Cuénteme, ¿cómo está Ezequiel? Marco Arroyo, Bienvenido, Marco. bienvenido. Aquí estamos esperando los 15 minutos que damos de tiempo antes de empezar la charla. Bueno, ¿Cómo que está sola, Mile? ¿Qué es eso? ¿La dejaron sola hoy? los minutos que damos de Buenas noches, tiempo. Marco. Buenas noches, Marco. Qué gusto una vez más tenerlo por acá. Estos minutos que damos para dar espacio a que se vayan comunicando, que le avise a los hermanos que tal vez se les pasó por alto que hoy tenemos mensaje, entonces estarnos comunicando con todos para que se vayan sumando. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de conformismo, también es pecado. ¿Ok? Conformismo no es lo mismo que Conformismo no es lo mismo que el contentamiento. el contentamiento. Es correcto. El contentamiento, aceptación, es positivo. El conformismo es negativo. Ok. Y no es lo mismo que estar conforme tampoco. Estar conforme es positivo. Conformismo es negativo. Bienvenida Karen. Karen Lizano, que está por ahí viéndonos. ¿Cómo está? Bienvenida Karen. Don Rodolfo Meneses. Qué gusto tenerlos por acá. Estamos esperando durante estos minutos. Empezamos a las 6:30. Estamos esperando a que se vayan sumando otros hermanos, se vayan comunicando, comparta con los demás y dígales que estamos a punto de comenzar a las 6:30. Conformismo también es pecado. Ese es el mensaje de hoy. Bendiciones ahí, Karen. Bendiciones Karen. Bendiciones Madeleine. Bienvenida. ¿Cómo que Ezequiel cada día está más tremendo? Yo no puedo creer eso. No, eso no puedo creerlo. ¿Yo de Ezequiel? No. Bendiciones, don Rodolfo. Ay, cómo hace falta ese chiquito, ¿verdad? Ya hace rato que no lo vemos. Bienvenido, Bienvenido Iglesia Llamado pastor y de pastora, Cristo. pastor Alejandro y pastora Cindy, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, qué gusto tenerlos por acá. Aquí estamos esperando a que los hermanos se vayan sumando. Bendiciones, madre. Bendiciones para María José. Está María con Benjamín aquí. Bueno, aquí no, ahí. Sí, ahí no, ¿verdad? Ahí parece, pero no. Ah, parece, pero no, está ahí. Creo que eso no fue bueno. Eso no fue muy bueno. Sorry. Hola, Mari. Yo, María. Es un chistecillo, María, ¿verdad? Usted ya sabe cómo soy yo. Malo, ¿no? Ya aparece el pastor Alejandro contando chistes. Solo que él cuenta de chinos. Una pastora ahí que nos está oyendo, usted cuenta unos chinos de chistes, no, unos chistes de chinos. Natalia Luna, bendiciones, mamita, ¿cómo está? Natalia, qué gusto ahí con tu mamá. Qué bueno, estamos dando tiempo, faltan 10 minutos para iniciar la charla. Conéctese. Mañana tenemos a las 8 de la noche el primer programa que vamos a hacer a partir de mañana los domingos. Pensábamos que íbamos a estar de regreso en el lugar donde nos congregamos y esto era para darle seguimiento a las personas que no se congregan con nosotros, pero igual vamos a iniciar. Bendiciones Johnny y Jamie. Bendiciones. Hasta Atenas. Qué bueno. Aurea Redondo. Mañana. Saludos hasta Heredia. Mañana el programa que inicia a las 8 de la noche, como les decía, se supone para darle seguimiento a los que no se congregan, porque deberíamos estarnos congregando, pero ya lo vamos a hacer siempre. Mañana comenzamos con un tema el cual le vamos a discutir entre nosotros, no a discutir de pelear, o sea, a hablar sobre el tema que se llama, con el término correcto, sí, que se llama hipocresía. La hipocresía se da en todas las áreas y en todos los ambientes.
bienvenida Kim. Kimberly, bienvenida. Qué dicha, Nati, que estás bien. Así que reserve ahí, ¿verdad? Mañana a las 8 de la noche. Conversando con José Marlene. y Marlene. Bienvenida Noilin Monge y Mariano Araya y Raquel Araya Monge. Y Raquel Araya Monge ya casi bienvenido está. Brian Hernández. Qué rollo, así se llama el lugar. Bienvenida Sujei Chacón. Hola pastores, dice bendiciones en Tacares de Grecia. Bendiciones. Bendiciones hasta Tacares, un abrazo. Qué gusto que está por acá. Bendiciones Carlos Ramírez. Don Está Carlos viendo el Ramírez. video. ¿Quién más? Noilin Monge, bueno, ya saludamos a Noilin. Qué bien que está bien. Sí, 2 meses le faltan a María ya para terminar el embarazo. 2 meses. 2 meses, nada más. Qué rápido, ¿verdad? Qué rápido. Bueno, ¿de cuál la cuarentena se nos pasan las cosas así? Ni cuenta nos damos. No, pero sí está Pero muy ya rápido. casi, qué bueno, que ya casi Benjamín va a andar aquí entre nosotros. Ya anda, pero en la pancita. Pero digo yo que lo podamos ver, ¿verdad? Qué bendición, Mari, que estés bien. Qué bendición que todos ustedes estén bien. Veo un Yupi ahí, ¿ese quién es? Ese Yupi es de Noilin. Noilin, ajá. O de Nano. Noilin o Nano, sí. Mariano, sí. No sabemos de quién de los dos. Cuéntenos algo, hermanos. ¿Alguno de ustedes por ahí? Sí, ¿verdad? Qué sorpresa, ya casi. Ya casi. Ya casi está Benjamín entre nosotros. Compartan el video, avísenle a otros que casi comienza la charla a las 6:30, faltan 5 minutos. El día de hoy vamos a hablar de conformismo, también es pecado. En 5 minutos podemos contarnos algo, hermanos, ya que no nos podemos ver físicamente. Por acá solo ustedes nos pueden ver a nosotros, pero nos lo estamos imaginando a ustedes ahí, al otro Sí. lado. Entonces cuéntenos algo. Bienvenida Doris. Doris y supongo que Alejandro también Sí. está por ahí. Bienvenida a toda la familia. Un abrazo de Nano ahí, dice. Un abrazo, Nano, para ti también. Buenísima la salsa, le quedó buenísima. Hay que ir a probar eso allá. Sí, Qué rollo. Madeleine. Sí, qué rollo. Qué rollo. Próximamente en a la abuela, qué Diagonal rollo. a la agonía. Diagonal a la Diagonal a la agonía, qué rollo. Viera Qué qué rollo. manera de comida. Dieron la prueba a nosotros y está pero re buenísimo. No pueden faltar a ir ahí. Bienvenidos Esteban y Yoleni y familia Robles Cascante, bienvenidos. Robles, Cascante, ahí está Estevita, la familia. Danielito, saludos a Danielito. Sí, Danielito, A saludos. Álvaro López Aguilar, bienvenido, saludos. Alvarito, qué gusto tenerlo por acá también de nuevo. Sí, Doris. Sí, Doris está con Alejandro, ¿eh? Están en el mismo teléfono. Ariana Chacón Ruiz, está viendo el video, dice. Qué dicha que pudiste llegar a tiempo, me imagino. Saludos ahí a toda la familia. Supongo que está Fabi ahí y está Oiga, también a Will. tío Tuti. A tío Tuti, un saludo a tío Tuti. Tío Tuti soy yo, Ok. para los que no saben. Y me está saludando mi hermosa sobrina Raquel. Dice Álvaro que buenas tardes hermanos y bendiciones a todos. Bienvenidos a todos, de verdad, bendiciones, de verdad que nos sentimos muy complacidos. No olviden mandarle mensaje a los demás. Hola Ari, un abrazote hasta allá. Claro que sí, hay un abrazo a Fabi, que me imagino que debe estar ahí sentada también. No sé si Wilder llegó, porque como él tiene que trabajar a veces hasta tarde. Esperemos que ya haya llegado. Hola. Hola de Daniel. Hola de Daniel. Exactamente. Hola Daniel. Danielito, un abrazo, me motiva mucho, me gozo mucho cómo le pones interés a la palabra de Dios, cómo te gusta estudiar y cómo la maneja, o sea, cómo la recibe. Entonces, siga para adelante, no deje para atrás, siempre siga estudiando la palabra. Daniel es uno de los jovencitos, está entre niño y jovencito porque está dejando la niñez entrando. Ya cumplió ¿cuántos? 12, creo. 12, sí, está entrando Ya está a más ser un grande. jovencito, pero es un muchacho enamorado de la palabra y la estudia, así que padres, desde niños tenemos que enseñarle a los hijos la palabra del Señor. Muchas gracias Doris, dice que estamos muy guapos hoy, los dos. Ay, qué bueno, ¿ah? Hola Dani. Saludos a Danito. A Danito el nuestro también, ¿verdad?
Qué bueno que está ahí toda la familia. Arroyo. Rafael Arroyo Ledesma. Si están ahí todos Ahí están sentaditos todos con la almohadita. o está solo Rafita, no sé. Dígame, Rafa, ¿está solo usted o está Greta y Jimena por ahí? Saludes a mi negra, preciosa. Sí, está muy linda. La muchacha, ya ve que es que se nos están haciendo hace grandes. días no la veo, no, ya se hicieron grandes. Ya se están hicieron más grandes, viejos. ya sí, definitivamente. Ya se hicieron todos grandotes. Entonces, Abraham, Abraham, saluda a tu mamá, a tu papá. bendiciones, Abraham. Saludos a sus hermanos también. ¿A dónde está? Bendiciones. Ya comenzamos casi en 3 minutos, 2,5 minutos, casi comenzamos con la charla de hoy. Recuerden, mañana a las 8 de la noche conversando con José Y Marlene. Bienvenida Gladys Jones, un abrazo hasta allá. Un abrazo. Max, un abrazo. Max Romero, bendiciones para usted y para Yuri. Estamos para los toda cuatro, la familia. dice, estamos los Ay, cuatro. están los 4 fantásticos, qué Sí. bueno. Saludes a los chicos y saludes a Yuri. Un abrazo, No, un beso. Arroyo dice que... Los 4. Max también, ahí están. ¿Cuáles 4? Ya, Blake. Puki. Blake, ¿es? No, ese no es Puki. Para mí Es todos son otro- Puki. Otro Puki. ¡Au! Ay. Un abrazo para Max y para Yuri ahí donde están. Gracias por todo ese esfuerzo que hacen para con nosotros también. Ese amor tan hermoso que tienen hacia la congregación. Abraham, un saludo a Oscar, a tu papá. Y a Maricruz, un saludo grande y un abrazo. Esperemos que A estén bien, que su Maricruz, papá mamá. haya mejorado de salud. Ya casi comenzamos, 30 segundos para ¿De qué se comenzar. ríe, Pará? ¿De qué se ríe? ¿Del like? Así que ya vamos a iniciar y vamos a orar. Bueno, mi esposa va a orar, vamos a pedir la bendición para el día de hoy. Mañana a las 8 de la noche conversando con José y con Marlene el tema hipocresía, desde todas las áreas. Si bien es cierto que lo vamos a abordar de una manera de charla, también lógicamente a la luz de la Biblia, desde lo que Jesús ve que es hipocresía, eso es lo que vamos a conversar y cómo nos afecta a todos. No hay nadie que no le afecte esto, igual que a nadie se escapa de muchos aspectos pecaminosos de los cuales a veces señalamos a los demás, pero no estamos viendo que los manejamos nosotros. Entonces vamos a darle gracias a Dios, vamos a bendecir este día y le voy a pedir a mi esposa que nos bendiga. Bendito Dios, gracias por este tiempo, Señor, que nos permites una vez más, Señor, estar delante de ti primeramente, Señor. Y en compañía, Señor, de cada uno de mis hermanos al otro lado, Señor, de esta señal. Gracias por este medio, Señor, porque a través de él podemos, por lo menos, Señor, comunicarnos, aunque no sea físicamente, Señor, aunque no los tengamos físicamente, Señor, aunque solo ellos nos puedan ver a nosotros, también nosotros podemos sentirlos a ellos, el cariño, Señor, el amor, para que ellos se conecten a esta hora, Señor, el amor a tu palabra, a querer escuchar y aprender de tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por todos y cada uno de ellos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, y gracias por cada circunstancia que tú nos permites vivir, Señor. Tú sabes el porqué y el para qué de cada cosa en nuestra vida, Señor. Y en tus manos, Señor, estamos depositados confiadamente, Señor. Amén. Ayúdanos a hacer lo que nos toca hacer, Señor, a no simplemente decir esto es así y ya no, sino que hagamos lo que nos toca hacer, que sigamos trabajando, Señor, que sigamos haciendo lo que tú nos has mandado a hacer, que no seamos conformistas, Señor, sino que conforme a tu voluntad aprendamos a aceptar, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros y en ese ámbito, Señor, en ese lugar donde tú nos has puesto, Señor, ahí nos sepamos mover de la manera correcta de que tú quieres usarnos, Señor. En el nombre de Jesús, rogamos que esta palabra que el pastor va a compartirnos hoy, Señor, sea, Señor, una semilla que brote, Señor, y dé el fruto, Señor, adecuado, Padre. Que cada uno podamos, Señor, a través
de escuchar tu palabra, analizarla, Señor, y que ella sirva, Señor, para el propósito que tú la has enviado, que es para transformar la vida de cada uno de nosotros. Que aprendamos nosotros a examinarnos a nosotros mismos, Señor, para poder hacer el cambio en nosotros y no esperar el cambio en los demás, Señor. En el nombre de Jesús, bendito seas. Amén. Amén. Bueno, iniciamos con la charla de hoy. Voy a abrir mis notas para poderle dar seguimiento. Conformismo, eso es lo que vamos a hablar hoy. Conformismo también es pecado. ¿Y por qué digo también es pecado? Porque algunas personas confunden lo que es estar conforme con conformismo. Permiso. Y una cosa es estar conforme y otra cosa es conformismo. Son dos cosas diferentes. El estar conforme es algo que agrada a Dios y el conformismo es pecado. Voy a separar la palabra conforme y le voy a poner un nombre que es sinónimo para que podamos ver la diferencia, y voy a estar utilizando la palabra conformismo constantemente para poder enfocarnos en el mensaje de hoy. Lo que es estar conforme es aceptación, es contentamiento, esas son las cosas como la Biblia las aborda, y el conformismo básicamente es resignación. Quiero decir una frase que dijo el expresidente John F. Kennedy en un momento, en la cual él estaba hablando justamente acerca de este tema. La frase muy famosa es así: el conformismo es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento. Repito lo que dijo el presidente Kennedy: el conformismo es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento. Y quiero tomar la segunda parte de esta frase como énfasis para poder hablar de esto, y es enemigo del crecimiento. Porque justamente una de las cosas que el conformismo hace es meternos a nosotros en un estancamiento. Es meternos en un momento en el cual la persona ya no avanza más, se quedó atrapado, se quedó abrazado de situaciones, de circunstancias, incluso de personas, incluso de problemas, se queda abrazado de eso y no avanza más. Conformismo, como les decía, no es contentamiento. Normalmente estos términos, conformismo y estar conforme, o conformismo y contentamiento, pareciera que la gente los asocia y los pone como sinónimos, pero realmente tienen una diferencia totalmente abismal, mis hermanos. Quiero explicarles un poquito lo que es el contentamiento, y ahí vamos a ir desarrollando el tema durante esta noche, en el tiempo que tenemos de la charla, el que tenemos asignado a esta charla. El contentamiento lo puede usted determinar también como aceptación. O sea, el contentamiento es la complacencia, es el estar contento, es el estar a gusto, es el tener satisfacción, es el ver el lado bueno de algo. O sea, todo esto equivale a estar gozoso. Y el gozo no necesariamente es estar riéndose y estar feliz. Podríamos tener gozo en medio de un momento de tristeza, podríamos tener gozo en medio de las lágrimas, porque el gozo no es un estado emocional, sino que es un estatus de Dios en nosotros. El gozo lo que nos produce a nosotros es seguridad, nos produce esperanza, nos produce fe, eso produce el gozo en medio de. Para darle un ejemplo, en cuanto a lo que es el contentamiento, una persona podría estar atrapada del conformismo y no del contentamiento en una situación tal vez catastrófica que le haya sucedido, le haya acaecido en su vida. Un ejemplo, para darles este ejemplo, tenemos a dos personas que tal vez hayan perdido a un ser querido, haya muerto una persona muy cercana a ellos, les haya venido esa catástrofe a la familia, pero resulta que quien experimente esa pérdida desde la aceptación, desde el estar conforme, desde el contentamiento, desde esa parte que produce gozo, va a estar preparado aún desde antes del evento. Eso produce el nosotros tener aceptación, el reconocer la voluntad de Dios, el reconocer la soberanía de Dios, y aún antes de haber sucedido la catastrófica situación de perder al ser querido, ya el corazón está preparado para esto.
mucho antes. Entonces la persona puede continuar la vida, se va a sentir menos atada a lo que sucedió o al pasado, aunque tiene un proceso de duelo, va a ir soltándolo poco a poco, porque el contentamiento le produce el estar libre, el liberarse de esos sentimientos que le estancan, que le amarran a ese pasado. Así que cuando una persona está contenta, cuando una persona tiene aceptación, cuando una persona está conforme a la voluntad de Dios, lo que hace es quitar y se ahorra un montón de frustración añadida que él mismo se pone. Una cosa que nosotros le llamamos afán. El afán, desde el punto de vista bíblico, es la capacidad de hacernos nosotros problemas a nosotros mismos. Ese es el afán. La capacidad de una persona de crearse a sí mismo más problemas de los que ya tiene. Después vamos a ir avanzando un poquito más en esta definición que les he dado. Bueno, una persona que está contenta, con contentamiento, una persona que acepta la voluntad de Dios, una persona que entiende de soberanía de Dios, entonces va a poder enfrentar su situación de dolor de una forma diferente. Siempre puede sentirse triste, pero va a tener esperanza y va a tener confianza. ¿Por qué es diferente al conformismo? Porque el conformismo equivale a resignación. O sea, la resignación es un estado mental, es un estado donde la persona queda atrapada en situaciones o condiciones de vida y porque creen que no pueden hacer ningún cambio, lo que esto los lleva al estancamiento. Yo no sé si ustedes han estado en un lugar donde hay un agua estancada durante mucho tiempo. Lo que esta agua estancada produce organismos que probablemente van a causar daño. Algunos de ellos son zancudos, otros producen mal olor. El agua estancada siempre va a producir cosas desagradables. De hecho, no se puede tomar porque si se toma agua estancada podríamos incluso morir o tener problemas estomacales muy, muy serios. El agua que es buena es el agua que fluye, el agua que se oxigena, el agua que camina. El estancamiento lo que hace a nosotros es meternos en una situación de dolor permanente. Es como estar nosotros atados a un poste, encadenados a un poste que no nos deja caminar. Ese es el conformismo y ese es el estancamiento. O sea, ese conformismo pecaminoso significa que nosotros estaríamos o no estaríamos dispuestos a hacer mejoras que nos puedan aliviar nuestras vidas, porque no podemos soltar lo que ha pasado. ¿Y por qué no lo podemos soltar? Porque a veces encontramos que es imposible hacerlo o pensamos que es muy difícil hacerlo. Creemos que si nosotros tratamos de hacer algo, más bien empeoramos las cosas. Hay 3 líneas y le decía a una persona que me pidió consejería hace poco, le decía que usted agarre un cuaderno. ¿Usted tiene problemas? Me imagino que sí los tiene, porque que yo sepa, para tener problemas solamente hay que nacer. Y ya por estar en este mundo viviendo, sea creyente o no sea creyente, todos tenemos problemas, todos tenemos aflicciones, todos tenemos crisis. Quien le diga a usted que usted por estar en Cristo no va a tener problemas, le está mintiendo. El Señor no dijo eso. El Señor dijo: en el mundo hallaréis aflicción. Pero sí añadió: no temas porque yo he vencido al mundo. El Señor dice: hallaréis muchos tropiezos. Pero hay de aquel por el cual vengan los tropiezos. Así que, mis hermanos, si alguien le dice que en Cristo usted no tiene problemas, eso es mentira. Pero en Cristo enfrentar los problemas es muy diferente, porque se enfrentan con contentamiento, se enfrentan con paz, se enfrentan con esperanza. Pero si usted tiene problemas y desea poder enfrentarlos de una manera sabia, yo le voy a recomendar que tome una hoja, tome un lápiz, agarre la hoja y haga 3 filas. En la primera fila ponga los problemas que no tienen solución. Usted dice: este problema no tiene solución, esto no puedo hacer nada, definitivamente aquí, por mucho que yo me esfuerce, por mucho que yo haga, no en conformismo, sino en un pensamiento de verdad racional, en un pensamiento que está entendiendo que su capacidad está limitada, como lo dijimos en la primera de la charla, sin creernos más de lo que somos, sin estar creyendo que porque declaramos, que porque proclamamos, que porque decimos un montón de cosas por nuestra boca, vamos a poder cambiar situaciones por nuestro esfuerzo que no se pueden cambiar. Para Dios no hay nada imposible, pero nosotros estamos limitados. Entonces usted pone eso en la línea de lo imposible, lo hace a un lado y despreocúpese de eso, porque si Dios quiere resolverlo, Él lo resuelve. Y si Dios no quiere resolverlo, no se va a resolver. Porque al final de cuentas Él es el soberano, Él es el que decide.
Por eso es que Santiago dice que cada vez que hacemos algo, nosotros debemos de decir si Dios quiere. Es la manera en que nosotros debemos de conducirnos. Usted lo pone en esa lista y tiene una preocupación menos, porque en la lista de lo imposible, de lo que yo no puedo hacer, de lo que yo no puedo resolver, se lo deje a Dios. Ahí está, Señor. Ahí te lo dejo, y si lo quieres lo resuelves, y si no, yo voy a aceptar esa voluntad tuya. Entonces, en la línea del centro vamos a poner lo que sí tiene solución. Porque lo que sí tiene solución, entonces usted, en su esfuerzo propio, en la capacidad que usted tiene, sea cual sea el problema, si es que tiene una deuda, la puede sacar aunque sea de poquito en poquito y va a lograr salir, pero sí puede hacerlo. Puede hacerlo a través de la organización, puede hacer un replanteamiento de sus deudas, puede hacer un replanteamiento de todo lo que está, de los gastos, puede minimizar y decir esto sí, esto no. Entonces eso tiene solución. Y si tiene solución, entonces ya no se preocupe por eso, porque usted va a trabajar en vías de esa solución. Pero si tiene algo que no lo puede hacer de una vez, pero sí, poco a poco, póngalo en la tercera línea, en la del poco a poco. Sabe que le va a tomar más tiempo, pero lo va a resolver. Ahí va poco a poco. Ya usted tiene un esquema que le produce paz, que le produce tranquilidad, que le produce contentamiento. ¿Por qué? Porque lo que no se puede, se lo dejo a Dios. Lo que sí se puede, lo resuelve inmediatamente o a corto plazo. Y lo que es poco a poco, lo va resolviendo. Listo, usted va a caminar por una vida en la cual usted va a entender sus limitaciones y va a entender de sus virtudes, la una y la otra. Y entre sus incapacidades y sus virtudes está Dios, que le va a ayudar a sacar adelante lo imposible, entendiendo que si Él quiere. Es paradójico, justamente, porque las personas buscan cualquier excusa para no admitir que esforzándonos podríamos cambiar una realidad que nos rodea. ¿Y por qué es paradójico? Porque la gente quiere cambiar la realidad, pero piensa que si no se esfuerza es mejor, y si se esfuerza probablemente no va a salir adelante. Dios dijo así, y se lo dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Al final le dice y le añade: esfuérzate y sé muy valiente. A eso Él le da la herramienta por la cual debe esforzarse y ser valiente. Le está diciendo: esfuérzate y sé muy valiente, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Y estar con nosotros, Dios, todos los días de nuestra vida, equivale a que nos va a traer a nosotros la paz que viene de Cristo, que conforta el corazón y que es incomprensible. Porque es la paz que sobrepasa todo entendimiento. No dice que no vamos a tener problemas. Dice que nos va a traer paz en medio de esos problemas. Y que nuestros problemas los vamos a ver diferentes, y muy probablemente nosotros, ya pensando diferente, vamos a poder sacar adelante la tarea. Nosotros realmente podemos mejorar la realidad que nos rodea y no quedarnos estancados. Pero tenemos que hacer justamente la conexión correcta entre lo que Dios quiere y lo que yo quiero. Y cuando digo la conexión es entender que yo debo de hacer las cosas que son conforme a lo que Dios quiere. El Señor dice que pedimos mal. Y pedimos mal porque pedimos para nuestros deleites. El Señor no desea que pidamos para nuestros deleites. Si nuestros deleites no son pecaminosos, el Señor le va a añadir a esos deleites. ¿Y por qué le va a añadir a esos deleites? En el tanto busquemos el reino de Dios y su justicia. Y es ahí donde dice que si buscamos el reino de Dios y su justicia y pedimos por eso, el Señor nos va a añadir nuestros deseos que no vayan en contra de esa voluntad. Porque si nosotros no hacemos eso y nos quedamos pegados al problema y no tomamos esos pasos, es algo así como que si un médico sacara un bebé en el nacimiento, hiciera la labor con esa mujer que está teniendo un bebé y le dejara pegado el ombligo a la placenta. Porque si yo sigo atado al pasado, es como si tuviera el ombligo pegado a la placenta. Y un ombligo pegado a la placenta le va a producir la muerte al bebé. Así que quien experimenta un suceso negativo desde la resignación o desde el conformismo, que es su equivalente, lo que hace es que se limita a centrar toda su atención en el problema. Se concentra en el problema. Lo mismo que le pasó a Pedro cuando estaba caminando sobre el agua. Él vio donde estaba la tormenta. Jesús le dijo que viniera hacia él. Él dio unos pasitos, pero se olvidó de poner los ojos en Cristo y se volvió al problema. Y eso ocasionó que él se hundiera. No fue que Jesús no le podía atraer hacia él. Jesús le estaba atrayendo hacia él. Pero él desvió la mirada de Jesús y se concentró en el problema. Entonces, si a eso le sumamos nuestra culpa,
o nuestra responsabilidad al problema, entonces nos convierte a nosotros en una especie de autoinquisidores, de autocastigadores. Porque si el problema en que estamos sale porque nosotros hicimos decisiones incorrectas, entonces no avanzamos porque nos culpamos. No avanzamos porque decimos, si yo no hubiera hecho esto. Pero mi hermano y mi hermana, lo que ya se hizo, ya se hizo. Entonces hay que dejar esa placenta, hablando en forma figurada, cortar el ombligo y avanzar hacia el frente. Lo que pasó, pasó. No podemos resolver nada de lo que pasó, pero podemos concentrarnos hacia el futuro. Pero el conformismo no nos deja acercarnos al futuro, no nos deja caminar. El conformismo nos mete en un estanque, en un estancamiento que produce mal olor, que produce probablemente peste, y nos va llevando a nosotros a estados de depresión, y hasta sería posible que termináramos muriendo hasta enfermos, porque el 80% de las enfermedades son del alma, de un alma que no tiene aceptación, de un alma que está resignada. Porque la aceptación conlleva a reconocer mis limitaciones y darle la oportunidad a Dios, mis hermanos, de que Él trabaje en esas limitaciones. Como la lista que les dije. La primera es de Dios. Yo conozco esas limitaciones. Esa lista se la dejo a Dios y dejo que Dios trabaje en esas limitaciones. Y yo voy a trabajar en lo que yo sí puedo trabajar. Yo voy a trabajar donde yo puedo hacer mi parte, aún siendo débil. Entonces yo voy a trabajar en esa área donde yo soy débil, pero sé que si me esfuerzo, lo puedo sacar adelante. Por eso Joel en el capítulo 3, en el verso 10, dice, el débil diga fuerte soy. El débil diga fuerte soy, ¿en quién? ¿En él mismo? No, en el Señor. En Dios está la fuerza. La aceptación lo que va a traer son conclusiones valiosas. El contentamiento trae conclusiones valiosas. O sea, ve los errores, aprende de los errores, y esto le va a reportar un alivio y va a reportar un malestar a lo que sentimos. Pero si yo no suelto, si yo me aferro, si yo agarro aquello por la cual ya yo debería de pasar la página, mi hermano y mi hermana, no voy a aprender ni de los errores, ni voy a aprender del dolor, ni voy a aprender de las circunstancias, ni voy a aprender de nada. Sea que yo las ocasioné o sea que otro me las ocasionó. Pero al final de cuentas los problemas nos rodean a todos, creyentes y no creyentes. Así que lo vuelvo a repetir para que se quiten de la mente esa falacia que le dice al creyente que no va a tener problemas. Entonces cuando el problema viene, cuando las situaciones negativas vienen a la vida, ¿qué es lo que hace un creyente que no está bien enseñado? Que no tiene palabra de verdad. Lo que piensa es que o que Dios no lo quiere o que el Señor no lo ha salvado. Y eso solamente lo sabe el Espíritu Santo y lo sabe la persona, si tiene esa conexión con Dios. Pero cuando una persona cree que siempre le va a ir color de rosa, utilizando una expresión muy particular, en la vida, mis hermanos y mis hermanas, en el momento que le vienen las aflicciones y los problemas, y repito, sea por causa suya o por causa de otro, entonces pierde la esperanza. Nosotros mucho de lo que vivimos está relacionado en la forma que interpretamos lo que pasa. Está relacionado en la forma en que pensamos. Por eso es que Pablo nos manda a pensar de nosotros de una forma coherente. Pensar de nosotros mismos, no ni más ni menos, sino de una forma equilibrada. Y aparte de eso, también nos dicen en el libro de Filipenses, o en la carta a los Filipenses, nos dice que pensemos en lo bueno, en lo justo, en lo que es puro, en todas estas cosas. ¿Para qué? Para que nuestra mente, que es la que dirige nuestras acciones, lo haga de una forma sabia y de una forma mesurada. Que no se quede estancado justamente en el agua sucia. Porque la aceptación, contentamiento y la resignación, conformismo, son cosas totalmente diferentes. La aceptación permite que usted se recupere. La aceptación permite que usted se levante. Lo que es estar conforme a la voluntad de Dios permite que nosotros avancemos. El conformismo o resignación no lo permite. Voy a darle un ejemplo, o le voy a dar 3 pequeños ejemplos de lo que son personas conformistas. Un empleado, para darle un ejemplo, que trabaja en algo que no le gusta. Entonces esa persona, tal vez por pereza de estudiar, tal vez por pereza de prepararse, tal vez por pereza de avanzar, no solo en sus conocimientos, sino poner un poco de esfuerzo, como le dijo el Señor a Josué, esfuérzate, le dice, y sé valiente. Pero si esa persona no se esfuerza y pretende que le vayan a subir el salario, pretende que le vayan a poner en mejores posiciones, sin siquiera hacer el propio por estudiar, por prepararse, por capacitarse, mi hermano se va a quedar ahí. Y se va a quedar y va a decir que eso es lo que le queda, que no tiene otra cosa, porque no puede hacer otra cosa, y eso es conformismo.
Ese hombre que trabaja o esa mujer que trabaja toda la vida en lo que no le gusta es porque cayó en conformismo y no utilizó la herramienta de ese trabajo que, aunque no le gusta, lo podía proyectar para aprender otras cosas y avanzar en la vida. Eso es conformismo. O hablemos de la mujer que lo maltrata, que el esposo la maltrata, perdón. La mujer que es maltratada por el esposo. También hay hombres que son maltratados por la esposa. Pero quiero mencionar a la mujer que es maltratada por el esposo. ¿Y por qué? Porque es lo que se da mayormente. Esa mujer que se conforma al maltrato, esa mujer conformista con ese maltrato está estancada. Esa mujer ha aceptado, no de una forma sana, sino de una forma conformista, se ha resignado a ese tipo de vida. Y hasta que ella diga, voy a hacer un cambio, y voy a hacer un cambio no necesariamente tiene que ser, ni que hagan la que están haciendo muchas, que mate al esposo, ni necesariamente tiene que ser que llegue hasta el punto de divorcio, mis hermanos y mis hermanas, sino una mujer que dice, de aquí ya usted no va a pasar, incluso puede utilizar las leyes que para eso han sido creadas, para que le ponga un estate quieto a la persona, porque el agresor llega hasta donde la víctima lo permite. Entonces esa persona que le pone, esa mujer que le pone un no más, probablemente ha llevado palo, para utilizar esa expresión, ha llevado esa situación negativa durante mucho tiempo y cayó en conformismo. En vez de llegar y no caer ni siquiera en contentamiento, sino en decir, voy a dar el paso correcto. Voy a entender que Dios me va a llevar a mí a la dirección correcta. Y si fuera el caso, y si tiene que separar esa relación porque está en riesgo su vida, pues va a tener que hacerlo. No estoy hablando de divorcio, estoy hablando de una separación sana. Y si quiere consejo de eso, después puede comunicarse conmigo y podemos hablar de ese consejo. ¿A qué me estoy refiriendo? Porque estoy hablando con creyentes, estoy hablando con cristianos, pero podría estarme escuchando a una persona que no es creyente y que piensa que lo que yo estoy diciendo es que usted se quede en un círculo de violencia, y eso no es lo que estoy diciendo. Del círculo de violencia hay que salir. En el círculo de violencia usted no puede quedarse atascada, usted no puede quedarse atascada, porque te puede llevar a la muerte. O también hablemos de un adolescente, otro ejemplo y el tercero de estos, donde tal vez estudia una carrera universitaria porque complace a sus padres. Y entonces su padre es médico, su padre es abogado, su padre es diplomático, su padre es cualquier cosa y él quiere ser pintor, él quiere ser cantante, él quiere ser artista en algún área, y el padre le dice, no, tenés que estudiar esto y tenés que estudiar esto porque si no, hasta te desheredo. Entonces esa persona empieza a llevar esa carrera de una forma conformista. Lo empieza a llevar esa carrera y empieza a estudiar en eso solamente porque otra persona le quiere dirigir lo que él tendría como un sueño. Eso es algo así como que si yo, que soy pastor, yo forzara a mis hijos a que fueran lo mismo que yo. Y yo tengo un llamado y ellos tienen una vida. Ellos no me pertenecen a mí, ellos le pertenecen a Dios. Ellos son almas de Dios como yo soy un alma de Dios. A mí me toca guiarlos, a mí me toca orientarlos, pero al final de cuentas son seres humanos que están sujetos a la voluntad de Dios, igual que yo estoy sujeto a la voluntad de Dios. Están sujetos al mandato de Dios, igual que cualquiera de nosotros está sujeto al mandato de Dios. Pero resulta que a veces le ponemos a nuestros hijos cargas que ellos no han pedido. Y eso también está mal, porque los ponemos en un estado de conformismo, en un estado en el cual empiezan a vivir algo resignados a que no les toca de otra. Hay una expresión conformista muy famosa, y creo que usted la ha escuchado. Dice así, mejor lo viejo conocido que lo bueno por conocer, o lo nuevo por conocer, perdón. Mejor eso viejo conocido que lo nuevo por conocer. Esa es una expresión conformista. Esa no es una expresión que no avanza. Es una expresión que permite la agresión. Es una expresión que no da pasos hacia el norte, que se queda ahí, que se queda abrazado a esto. Y mis hermanos, recuerde que Dios nos manda el perdón, nos manda justamente al arrepentimiento. Pero si una persona no se arrepiente y continúa sobre esa línea, usted no puede jamás continuar sobre esa línea. Cuando digo continuar sobre esa línea, significa que hay personas que decidieron por el lago de fuego, hay personas que decidieron por el infierno. Y si usted decide por Dios, camine hacia Dios. Pero otro día vamos a hablar de esto en temas de matrimonio. Pero tampoco puede caer ni una mujer ni un hombre en un estado de conformismo, en un estado en el cual nosotros vengamos y, como les digo, por si acaso me está escuchando gente que no es creyente,
porque el creyente sabe lo que tiene que hacer. La mujer se sujeta al hombre. La mujer es una mujer que voluntariamente va a entender que debe de haber un orden en la casa para que los hijos aprendan de autoridad y de orden. El hombre ama a la mujer como Cristo amó a la iglesia. El que está aquí, que es creyente, sabe que no es una lucha de poderes, sino una sujeción a Dios a través del amor. Pero el que no es creyente lo va a escuchar como locura y va a decir, usted está diciendo un montón de tonterías, pastor. Pero el día que Dios toque su corazón y el Espíritu Santo le dé el entendimiento, va a saber que esto funciona, porque si Dios dice que funciona, funciona. Así que mi hermano y mi hermana, el conformismo tiene un problema, no acepta la voluntad de Dios. El conformismo lo que hace es que se entrega a la impotencia del ser humano. El conformismo no es que dice, Señor, yo acepto tu voluntad, yo recibo tu voluntad, estoy contento con tu voluntad, sino que, ¿qué me queda? Me resigno a que Dios es el poderoso y ¿qué me queda a mí? No más voy a hacer lo que Dios dice porque Él es Dios. Eso es conformismo, mi hermano. Eso es conformismo. No hay contentamiento, no hay gozo en servir al Señor de esa manera. Eso produce también un estancamiento. Pero el contentamiento confía en Dios, confía en su dirección, confía en su soberanía, sabe que lo que Dios va a hacer es bueno para mí. Por lo general, el conformismo o resignación viene ¿de qué? De personas que creen que algo es inevitable, personas que se quedan sujetos al pasado y están cansados de pelear, están cansados de luchar. Personas que se acostumbran a vivir una vida sin calidad. Entonces esa calidad de vida lo que hace es atraparlos, porque no me queda de otra, porque no tengo otra cosa que hacer, porque me dijeron que eso es lo que tengo que hacer, pero no hay gozo en su corazón, porque no hay confianza en Dios. Hay personas que creen que tienen que tener una relación con otras personas, ya sea de amistad, ya sea de lo que sea, porque Dios le dice que ame a esa persona. Y eso es cierto, Dios dice que ame a esa persona, pero tampoco dice que usted tiene que tener un corazón amargado amando a esa persona. Lo que el Señor dice es que mientras dependa de vosotros, estad con paz con los demás. Lo que significa es que usted debe de amar de una forma entregando el amor, entendiendo que Dios puede cambiar a esas personas. Porque eso lleva justamente a lo que es estar conforme al corazón de Dios. Eso nos lleva al contentamiento, eso nos lleva a aceptar de que Dios es el Todopoderoso y en la primera línea usted va a poner eso y va a decir, Señor, te lo entrego. Ahí en la primera línea. Y resuelva lo que usted puede resolver dentro de la situación en la que usted está caminando. Porque ese cansarse de pelear, ese cansarse de luchar, como lo dije en el primer ejemplo, aquella persona que perdió a un ser querido y se cansa justamente, atrapado a ese recuerdo, le impide superar el duelo. Mientras que la aceptación lo que hace es que le quita el enojo contra uno mismo, los errores que haya cometido, incluso con la persona que ha partido o con la persona que está viva, el saber tal vez. Hablemos de una relación de noviazgo que se rompe. La relación de noviazgo se rompe por cualquier razón. Llámese como se llame, se rompió. Y cuando hay aceptación y decir, bueno, la voluntad de Dios permitió que esto pasara, pero voy a aprender de los errores, voy a levantarme, voy a sobrepasar el duelo y después, cuando ya he sobrepasado el duelo, entonces voy a enfrentarme para tener un final sano. ¿Y cuál es el final sano? Esperar que Dios reacomode todas las cosas en la primera línea, donde yo estoy haciendo mi esfuerzo en la segunda línea, para que poco a poco mis decisiones me vayan llevando a un buen norte. Eso es justamente lo que el Señor pide para nosotros. Que tengamos paz en medio de la pérdida, sea de alguien que murió, sea de una propiedad, sea de dinero, sea de noviazgo, sea de lo que sea. Cuando hay una pérdida nos va a traer duelo, pero el contentamiento, la aceptación a Dios de su soberana voluntad no nos deja caer en conformismo, sino que levantamos la cabeza y seguimos adelante con un norte. No nos quedamos sentados en la acera esperando a ver quién va a hacer por nosotros, sino que usted dice, yo voy a hacer, yo me voy a levantar. Pero me voy a levantar sin pensar que soy más de lo que soy, ni menos de lo que soy. Me voy a levantar de una manera equilibrada, sabiendo hasta dónde puedo yo y hasta dónde yo necesito que sea Dios el que trabaje en mí y en mis cosas, porque yo no puedo. Yo no puedo forzar las cosas, ni puedo forzar a las personas. Yo no puedo convencer a alguien de lo que el Espíritu Santo no le ha querido convencer. A veces en el campo de la enseñanza nos sucede eso. Queremos que alguien reconozca y entienda lo que estoy explicando de parte de Dios y no lo entiende. Y si el Espíritu Santo no le ha dado a esa persona convencimiento, ¿cómo yo voy a venir a tratar de convencer algo que Dios no ha querido convencer? Eso es soberanía. Yo no puedo obligar a una persona que me ame
Yo no puedo obligar a una persona que me acepte. Yo debo de aceptar que esa es una decisión del individuo o de la mujer. Esa es una decisión de ellos. Y yo debo de pedirle a Dios que ponga en mi camino la persona correcta para poder establecer y levantar una familia, como es el mandamiento que se dio en el Edén. Es Dios el que pone eso. Es Dios el que determina el camino del imposible, mientras yo hago lo posible. ¿Qué es lo posible? Saber y entender que Dios está guiando mi camino, que Dios está guiando mis cosas, que Dios está guiando mis decisiones, cuando mis decisiones son conforme a su voluntad. El conformismo lo que hace es meternos en un estado de desesperanza. El contentamiento, lo que es la aceptación, nos pone en una visión de vida eterna. Quiero explicarle esto desde las palabras de Pablo. Me gustaría que desde la palabra de Pablo nosotros podamos entender esto, porque la palabra de Dios es la que nos agarra a nosotros y nos entra hasta los tuétanos, hasta lo más profundo, y nos divide a nosotros el espíritu, enseñándonos a nosotros lo que Dios quiere que aprendamos de parte de Él. No de parte de José Garmendia, sino de parte de Él. Yo solo soy un vocero, solo soy un mensajero de lo que ya Él escribió. Y en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, Él dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Esta palabra ignorar es chacar, algo que se hace de manera voluntaria, que yo sé que tiene justamente otra solución, pero yo quiero quedarme ahí, quiero quedarme atrapado en ese cordón umbilical, quiero quedarme atrapado en ese estanque, en esa agua sucia. Y Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que murieron, para que no os entristezcáis. Ahí está hablando esa ignorancia, esa justamente ignorancia voluntaria, que es conformismo, que es resignación. Dice: yo no quiero que ustedes piensen de esa manera, dice, para que no se sientan tristes, como los otros que no tienen esperanza. Filipenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. El contentamiento, por lo contrario, logra ver propósitos divinos en todo lo que pasa. Logra ver en cualquier cosa que sucede, logra ver más allá de este ambiente físico en el que vivimos. Logra ver más allá de este ambiente material, y es un ambiente que es también temporal en el cual nosotros nos movemos. Y logra ver justamente el plan eterno de Dios en medio de lo que está sucediendo. Por eso es que el contentamiento, tiene propósitos divinos, Pablo lo aborda en Romanos, en el capítulo 8, en el verso 28, de esta manera. Y sabemos, ¿qué es saber? Conocimiento. ¿Qué es saber? Entendimiento. ¿Qué es saber? El poder direccionar nuestros pensamientos. Sabemos que a los que aman a Dios, o sea, no a todas las personas, que a los que aman a Dios, no a las personas que están contra Él, no a las personas que lo rechazan, es a los que aman a Dios. Incluso no es a los que se resignan a que Dios es Dios, aunque están siguiendo el camino de Dios, aunque están sirviendo los caminos de Dios, pero hay una resignación, hay un conformismo ahí, sino a los que aman a Dios, es a los que reconocen su poder, su soberanía, que Él está en control de todo, que a Él nada se le escapa de sus manos. Aquellas personas que no oran diciendo: toma el control de mi vida, le dice a Dios, porque Dios nunca pierde el control de nada, Dios tiene el control de tu vida siempre. Aquellos que le dicen a Dios: Señor, en este control que tienes de mi vida, que me has permitido estar en este bache, en este dolor, Señor, ayúdame a entender como lo dice Pablo. Entonces Pablo dice: a los que aman a Dios, que aman a Dios, que aceptan a Dios, que están contentos con Dios, que aceptan la soberana voluntad de Dios, a esas personas todas las cosas. Hermanos y hermanas, todas las cosas es todas las cosas. Todas las cosas es las cosas buenas y las cosas malas. Es todas las cosas. No dice todas las cosas que le salen bien. No, todas las cosas. Y por favor recalque eso. Y se lo voy a repetir. Busque Romanos 8:28. A esos que aman a Dios, todas las cosas, sean estas buenas o sean estas malas, dice el texto, les ayuda para bien. Eso es justamente tener contentamiento. Eso es justamente tener esperanza. Eso es justamente confiar en Dios. Eso es depositar lo imposible en las manos de Dios. Eso es depositar lo imposible en las manos de Dios y hacer lo que yo puedo hacer, que sí es posible para mí. Es poder ir y avanzar rápido donde puedo avanzar rápido, avanzar despacio donde puedo avanzar despacio, y no estancarme, porque el estancamiento es lo que Dios no quiere. Usted puede avanzar poquito a poco, pero nunca sentarse y estancarse, aunque sea poquito a poco. Pero el estancamiento no es de Dios.
El conformismo no es de Dios. A esos que aman a Dios, que todas las cosas les ayudan a bien, y por si no queda claro que no es para todas las personas, dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Lo cual significa que esto es una promesa para los que han sido regenerados, impactados, transformados, revestidos por el Espíritu Santo. Porque si no es a través del Espíritu Santo, para usted lo que yo estoy diciendo es locura. Usted no lo va a entender si no es a través del Espíritu Santo. Porque solo es el Espíritu Santo le puede decir a usted que puede encontrar contentamiento, puede encontrar gozo en medio de las lágrimas de haber perdido a un ser querido. Porque solamente el Espíritu Santo le puede decir a usted que usted puede encontrar gozo en medio de haber perdido el trabajo. Porque solamente el Espíritu Santo le puede decir que usted puede encontrar gozo en medio de que su economía se haya caído. Porque solamente el Espíritu Santo le puede decir a usted que puede encontrar gozo en medio de la enfermedad. Entonces, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Por quién? Por Dios, a través del Espíritu Santo. Solamente para ellos. Y entonces cuando Pablo aprende todas estas cosas, cuando Pablo entiende esto, Pablo dice allá en Filipenses 4, 11 al 13, dice de manera magistral estas palabras: he aprendido, lo cual significa que no lo sabía. He aprendido significa que tuvo que ser enseñado. He aprendido significa que alguien lo tuvo que formar. Alguien tuvo que decirle cuál es el carácter de Dios y cómo funciona Dios en nuestras vidas. Que Dios, no porque nos venga una aflicción, nos está castigando. Que probablemente estamos enfrentando una aflicción porque vivimos en un mundo caído, en un mundo pecaminoso. Entonces hay cosas que hacen otras personas que nos van a afectar. Entonces él dice: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Y escuche lo que dice: sé, que está hablando de conocimiento. Sé, ya yo conozco, ya yo sé quién es Dios. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo, dice más adelante, en todo y por todo estoy enseñado. ¿Quién le enseñó a él? Jesucristo. Le enseñó cómo vivir, cómo entender, cómo reconocer en medio del dolor, en medio de la escasez, reconocer el amor de Dios. Cómo poder caminar y poder ver que Dios no nos ha desamparado. Que solamente estamos pasando por pequeños trechos en la vida, donde la vida nuestra tiene altibajos. Un día estamos bien y otro día no estamos tan bien. Pero aunque estemos bien o aunque no estemos tan bien, Dios está ahí de la mano diciéndonos: esfuércese, esfuércese y sea muy valiente. Y añade: y yo estaré contigo todos los días de la vida. Y estar con nosotros, se los dije y lo repito para recalcar, estar con nosotros significa que en medio del dolor Él está con nosotros. En medio de la tristeza Él está con nosotros, a como está también en el gozo, a como está también con la abundancia. O sea, Él es nuestro esposo, el esposo de la iglesia, y el mandamiento es estar juntos en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad. Ese matrimonio entre Dios y nosotros, ese matrimonio se hace efectivo en Cristo, cuando dice: estaré con ustedes todos los días de la vida. Así que he aprendido y he sido enseñado, dice Pablo, a estar saciado como a tener hambre, como a estar en abundancia, como a tener necesidad. O sea, no se nace sabiendo esto, se aprende esto. ¿Y cómo se aprende? A través de exponernos al Espíritu Santo. Al exponernos nosotros y no atarnos a la placenta de las malas enseñanzas, no atarnos a la placenta que nos dice a nosotros que nosotros vamos a tener la vida color de rosa. No, vamos a entender que nuestra vida en Cristo es buena, es santa, es perfecta, pero también tenemos aflicción. Porque yo no encuentro a nadie en este libro, en la Biblia, no encuentro a nadie, ni uno solo, que nunca haya pasado aflicción. Incluso hay dos personas que no se les atribuye pecado, no porque no hayan sido pecadores, sino porque la Biblia no les atribuye nada pecaminoso, y es a Daniel y a María en la Biblia. Por supuesto, aparte de Jesús. No se les atribuye pecado. Y estas dos personas pasaron por aflicción. O Daniel no pasó por aflicción, no fue echado al foso de los leones, no fue perseguido, no lo hicieron eunuco cuando lo capturaron a los 15, 16 años, privándole de tener familia. No pasó 70 años en cautiverio. O María no sufrió lo que sufrió al ver a su hijo pasar justamente por el proceso de la pasión de la cruz. No lloró, no sufrió, no pasó por eso. O sea, resulta que la escogió el Señor para que fuera la depositaria del Espíritu Santo, para tener al Hijo de Dios, para tener al Mesías. Pero ¿se la iba a librar de todo? No, Señor. Al contrario,
A ella una espada le atravesó el alma. Fue la profecía que tenía, que una espada le atravesaría el alma. ¿Por qué? Porque justamente el dolor que ella iba a experimentar, nadie lo podía experimentar. Porque para usted y para mí sería incomprensible que el Hijo de Dios esté en nuestra casa y que no tengamos la protección del Hijo de Dios. O sea, ¿cómo vas a tener al rey y no va a tener protección del rey? ¿Cómo va a tener usted al poderoso, al Señor de todo, y no va a tener la protección del Señor de todo? ¿No le parece incomprensible? ¿No le parece algo para nuestra mente que no calza? Bueno, el Señor nos dice a nosotros que en medio de eso hay gozo, que en medio de eso hay esperanza, que en medio de eso hay confianza. ¿Cómo? Solamente el Espíritu Santo puede hacer eso en tu corazón y en el mío, para poder decir entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que es lo que dice el texto en Filipenses 4:13. No es que usted puede tener muchas cosas, no es que usted puede tener mucho dinero, no es que usted puede hacer cosas extraordinarias, no, eso déjeselo a las añadiduras. Si Dios quiere que usted tenga esas cosas, las va a tener. Es que en esa aflicción, en ese dolor, donde él había sido enseñado a vivir en la abundancia y a vivir en la escasez, en la salud como en la enfermedad, él podía sacar adelante desde su mente alabanzas y adoración a Dios, porque Cristo le daba la fuerza a través del Espíritu Santo para hacer eso. Y entonces ahí es donde él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En 1 Timoteo 6 dice así Pablo: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Si usted quiere hacer lo bueno, pero lo hace contento, lo hace alegre, no lo hace regañadientes, me resigno. O sea, lo que tengo es conformismo. Incluso si por alguna razón usted de las personas que tiene un corazón para ofrendar y lo hace de manera generosa, lo hace de manera contenta, lo hace de manera alegre, usted va a ser una persona bendecida. Pero si usted lo hace porque no le queda otra, porque le dijeron que hay que sostener la obra de Dios, y no porque sea un negocio, porque esto no es un negocio, Dios no necesita ni de su dinero ni el mío, sino que nos permite a nosotros amarnos, apoyándonos los unos a los otros en esta tierra donde necesitamos recursos económicos. Pero si lo hace a regañadientes, si lo hace de mala gana, mejor no lo haga. Porque para hacer algo para Dios a regañadientes y de mala gana, resignado o en conformismo, mejor no hacer nada. Las cosas se hacen para Dios en contentamiento. Entonces por eso él dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, nada tengo. Y sin duda nada nos podremos sacar, dice, me muero y no me llevo nada. Así que, concluye Pablo, teniendo sustento y abrigo, que no es conformismo, sino aceptación, gratitud, de sentirnos delante de Dios agradecidos por lo que nos da, estemos contentos con esto, dice. Una cosa es la gratitud y otra cosa es la resignación. Deseo enseñarles desde la boca de nuestro Señor Jesucristo lo que tiene que ver con el conformismo, también lo que tiene que ver con la resignación, lo que tiene que ver con afanarse, porque no podemos reconocer que estamos nosotros limitados en ciertas áreas. En el capítulo 6 del libro de Mateo, después de que el Señor viene hablando de la oración y cómo debe orársele al Señor, después de que viene hablando del perdón, después de que viene hablando justamente de todo lo que va alrededor de lo que es el reino de los cielos y de ser luz y de ser sal hacia las otras personas, él en el verso 25 empieza a hacer unas conclusiones. Y esto es lo que dice en Mateo capítulo 6, verso 25. Por tanto os digo, o sea, después de que ha enseñado a orar, él viene y enseña esto: no os afanéis. ¿Qué era afanarse? Tener la capacidad de hacernos nuestros propios problemas. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Y pregunta, ¿no es la vida? O sea, que la vida no está limitada a esta tierra, la vida va más allá de esta tierra. La vida va hacia la eternidad, nuestra vida, porque nuestra vida es conocer al Padre y conocer al Hijo, para tener esa relación que nos produzca el contentamiento. Entonces dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Y pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, ¿por qué ustedes limitan su sentir? ¿Por qué limitan su estado anímico? ¿Por qué limitan su mente y su alma a lo que es pasajero de este mundo, cuando la vida va más allá y trasciende el mundo? Dice el Señor cuando muere alguien en Cristo, escuche lo que dice el Señor:
El Señor dice que es honrosa para Jehová la muerte de los justos. ¿Cómo es posible que tal vez haya una persona de 100 años enferma y que esté a punto de morir? La gente en egoísmo prefiere ver a esa persona conectada a mangueras, sufriendo día con día que el Señor se la lleve. Si se dice cristiano, si se dice creyente, y los que están ahí son creyentes y cristianos, no es más saludable, no es más honroso, no es más hermoso que el Señor se lleve a esta persona. Y no porque queramos que se muera, sino porque entendemos que ahí no terminó la vida. Que la vida trasciende la muerte física, para que nosotros no tengamos desesperanza como los que no conocen. Aquellos cuando duermen y duermen en Cristo, usted y yo debemos de tener esperanza y decirle: gracias Dios. Gracias Dios por librar a mi mamá, por librar a mi papá del dolor que lo tenía atado a esa máquina, a esa condición. Pero qué egoístas somos cuando nos pegamos a la placenta y lloramos todos los días la ausencia de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, de mi hermana, pero que preferíamos que estuviera aquí sufriendo más. No lo decimos de forma directa, pero nuestra conducta interna dice que me estoy resignando y no estoy aceptando la voluntad de Dios. El contentamiento me hace decirle a Dios: gracias por llevarte a mi papá, gracias por llevarte a mi mamá, gracias por llevarte a mi hijo, porque estaba sufriendo en la condición que estaba, y ahora descansa en tu regazo, descansa en tu reposo. ¿Y qué mejor que eso? ¿O le puede usted ofrecer algo mejor a una persona que está en una cama sufriendo que la presencia de Cristo? Que el oler justamente el perfume de nardos, que estar bajo el consejo de Él, de escuchar esa hermosa voz que le diga día a día: mi amado, mi amada. ¿Es mejor su voz y mi voz que la voz de Dios en los oídos de aquella persona que sufrió y padeció durante mucho tiempo? No, mi hermano, no, mi hermano. Eso es egoísmo y sale del conformismo. Eso es egoísmo y sale de la resignación. No, mis hermanos. Entonces el Señor dice: ¿no valéis mucho más que ellas? ¿Que quién? Justamente que las aves del cielo, que no siembran ni ciegan. ¿No valen ustedes más que ellos? En ese mismo texto. Y añade el Señor en el verso 27: ¿y quién podrá de vosotros, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Se acuerdan lo que dije al principio? La lista de lo que yo no puedo, solo Dios puede. La lista de lo que yo puedo y la lista de lo que puedo, pero poco a poco. Por mucho que usted se afane a cambiar esta primera lista, no lo va a poder lograr. Porque esta lista le corresponde a Dios. Esta lista está en las manos de Dios. Él es el único y el soberano que dice sí o no. O incluso podría decir todavía no. Entonces, hermosos y amados hermanos que me están escuchando, lo que les estoy tratando de transmitir a sus corazones y Dios transmitiendo al mío, es que nosotros debemos de reconocer que lo que Dios hace es perfecto, aunque usted y yo no lo entendamos. No necesitamos entenderlo, necesitamos aceptarlo, necesitamos estar contentos, estar conforme a la voluntad de Dios, pero no resignarnos a nuestra debilidad, no caer y decir: bueno, ¿qué me queda? Lo que el pastor está diciendo que me queda, y Dios es Dios, porque eso es pecado. Es pecado que usted se acerque a Dios porque no le queda de otra. Eso es pecado. Porque Dios no quiere que lo busque porque no le queda de otra. Dios quiere que usted se acerque a Dios porque lo ama. Porque usted lo ama a Él por sobre todas las cosas, aún por sobre usted mismo, por sobre usted misma. Que no importa cómo esté el amor a Dios y hacia Dios, no va a cambiar nunca. Porque usted lo ama a Dios, esté en lo bueno o esté en lo malo. Esté en la abundancia o esté en la escasez. Porque Dios no está limitado por las situaciones de esta tierra. Dios no lo limita a eso. Dios trasciende esta tierra. Dios trasciende nuestras vidas. Por eso es que nosotros tenemos que entender cuando Él dice: considerad, dice, a los lirios del campo, cómo crecen, trabajan, no trabajan ni hilan, dice. Pero os digo que ni aun Salomón, y si usted no sabe quién es Salomón, fue el hombre más sabio que una tierra después de Cristo, y no habrá ninguno como él, así lo dice el texto bíblico. Tenía las riquezas que nadie podía tener, y ni siquiera ese hombre, dice, con toda su gloria se vistió como una de estas aves. De estos lirios, perdón. Se vistió como uno de estos lirios. Dice: y si la hierba, ¿qué es la hierba? Algo que se bota. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así. Vea, lo que se bota, aún así Dios lo cuida.
Lo que parece que es negativo para nosotros aún está en el control de Dios. Lo que para usted es desecho, todavía Dios está en las manos de Él. Y lo que usted parece que no se puede cambiar, lo que usted parece que es un imposible, que está en la línea primera, Dios lo puede cambiar. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. Cuando Él quiera. Esa es la oración que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Es posible que pase de mí esta copa? O sea, ¿es posible que yo pueda tener este cambio aquí? ¿Es posible que esta persona cambie? ¿Es posible que esta circunstancia cambie? Y el Señor dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Si es posible, está en tus manos. Y si no es posible, está en tus manos. Al final de cuentas yo voy a tener contentamiento con lo que decidas. Por eso es que el Señor nos enseña a nosotros, a través de su palabra, en el verso 33 del capítulo 6 de Mateo, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que le venía diciendo desde el principio. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta para cada día su propio mal. Hermanos, yo tenía una prédica para la otra semana porque suponíamos que nos íbamos a volver a congregar. Pero ahora no, ahora hay que esperar. Se llama Kilómetro Cero. Yo les invito porque el otro sábado la vamos a transmitir por acá. Y nos vamos a volver a congregar, no cuando el gobierno diga, sino cuando sea seguro. Que Dios nos guía a nosotros, que es seguro para todos. Porque esto es volátil. Pero esa prédica Kilómetro Cero es la continuidad de esto. Justamente el Señor dice: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Dejemos de estarnos preocupando por lo que va a pasar y preocupémonos por lo que hoy tenemos que hacer. Preocúpese usted porque hoy usted tiene que bendecir a su familia. Preocúpese hoy porque usted tiene que contestarle a su esposo de una manera respetuosa. Preocúpese porque hoy usted tiene que amar a su esposa, porque usted no sabe si mañana su esposa, su esposo o sus hijos van a estar ahí. Y no vaya a ser que la mente, atado a una placenta, hablo de la placenta, al conformismo, a la resignación, atado al pasado, la mente lo que no hizo hoy. No, mi hermano, lo que pasó, pasó. No, mi hermano, lo que pasó, pasó. Ahora proyéctese al futuro. Eso es lo que dice el Señor. Buscad el reino de Dios y su justicia primeramente. Para que yo entienda un poco más lo que estoy explicando, yo les voy a invitar a que vayan conmigo a Romanos 12, del 1 al 3. Es lo que hemos venido leyendo las últimas semanas. Así que, Romanos 12, 1 al 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. ¿Qué es presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios? En sacrificio agradable a Dios. Se lo voy a decir con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y sabe qué dice el Señor? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Vuelvo a leer esto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. ¿Qué está diciendo? Yo abdico, yo renuncio a mí, Señor, yo renuncio a mi forma de resolver, yo renuncio a mi forma de pensar y recibo tu voluntad completa, eterna y soberana para mi vida. Eso es sacrificio vivo y agradable. Es reconocernos incapacitados y entregárselo a Dios. Y en las partes que Dios nos ha capacitado es esforzarnos y ser valiente para mantenernos en la brecha que Dios nos ha puesto. Y escuche, mi hermano, lo que la palabra de Dios dice ahí en Romanos. No os conforméis. En el verso 2, Romanos 12. No os conforméis a este siglo. ¿Qué es no se conformen? No se rindan. No se sujeten, no se conecten, no queden estancados como el agua sucia. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es como pienso, cómo recibo las cosas, para que comprobéis. ¿Qué es comprobar? Reconocer cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Porque la voluntad de Dios siempre es agradable y siempre es perfecta. Aunque usted y yo no lo creamos. La voluntad de Dios siempre es perfecta. La voluntad de Dios siempre es agradable. Y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, a los que conforme a su propósito, a esa voluntad, hemos sido llamados. ¿Ve cómo Pablo nos hace la conexión en todo lado?
Por eso es que él continúa diciendo, digo pues, verso 3, capítulo 12 de Romanos, digo pues por la gracia que me da a cada cual que está entre vosotros, lo que hemos estudiado las otras semanas, que no tenga más alto concepto del que no debe tener. O sea, no piense de sí mismo más de lo que usted puede hacer. Usted tiene un límite, déjele a Dios el resto. Pero también dice, sino que penséis de sí con cordura, o sea, con equilibrio, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, aplique su fe y haga lo que su fe le enseña a usted que puede hacer bajo la dirección de Dios. Y use esa misma fe para reconocer lo que usted no puede hacer que Dios solo puede hacer. No es que usted y yo vamos a hacer lo que nos da la gana, es que podemos caminar bajo los lineamientos que Jesucristo nos marca. Por lo tanto, debemos de aprender a conducirnos de esa manera. Hebreos 5, 12 al 4. Escuche lo que dice. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, manera de pensar, manera de sentir ejercitados en el discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿Sabe qué Pablo está diciendo ahí? Hay personas que le recetan Biblia a las personas durante toda la vida y cuando les viene la aflicción a ellos se derrumban. Hay personas que le recetan a todos los demás perdonar, pero cuando tienen que perdonar se alejan. Hay personas que le recetan a todo mundo una receta bíblica que no aplican para sí mismos. Eso es una actitud farisaica. Y el Señor dice que eso nace de una persona inmadura. ¿Y por qué es una persona inmadura? Porque el contentamiento es activo, no pasivo. Es activo, no pasivo. Repito, Pablo dice en 1 Corintios 11:1, dice, sed imitadores de mi acción, como yo de Cristo, quien ya accionó. El contentamiento, la iniciativa, el no estar estancado, viene de la acción, viene de dar el primer paso, de no quedarme sentado. Tome las decisiones que tiene que tomar, que usted puede sacar adelante. Déjele a Dios lo que Él puede sacar adelante, pero esfuércese por lo que a usted le toca. Haga usted la tarea que Dios le puso. Sea imitador de Pablo, no porque Pablo sea el guía, sino porque Pablo dice, si yo pude, usted puede. Si yo lo pude hacer, usted lo puede hacer. Si yo pude seguir a Cristo, usted puede seguir a Cristo. Y déjeme cómo le cuadro este marco en lo que estamos diciendo. Pablo era perseguidor de la iglesia, asesino de cristianos. Era él un judío que incluso rayaba en el fariseísmo porque era fariseo de fariseos, así lo dice. Él pensaba de aquellas personas como las personas a eliminar, porque son personas que estaban atacando, según él, a la religión del momento, a la religiosidad del momento. Y camino a Damasco, hubo uno que lo detuvo. ¿Qué iba a ir a hacer a Damasco? A arrestar, a encarcelar y a matar cristianos. Cuando escucha la voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo, al escuchar esa voz, se voltea y dice, ¿quién eres tú, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús, el que tú persigues. Y Pablo, a partir de ese momento, dejó de ser Saulo de Tarso, porque el poder, el impacto de encontrarse con Jesús, ese impacto que jamás va a tener un igual, porque no hay en él ser igual, no hay en él pensar igual, no en él no podemos quedar estancados, no podemos quedar atados, no podemos quedar amarrados. Nos va a traer un cambio de vida y vamos a pensar diferente. Y Pablo, a partir de ese momento, se convirtió en el hombre que escribió el 70% del Nuevo Testamento, en el hombre que dijo, miserable de mí, porque lo que quiero hacer no es lo que hago, y lo que hago no es lo que quiero. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, porque sabía que la humanidad todavía le pesaba, pero dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y sabe que dice Pablo, cómo cierra él su expresión cuando está diciendo, miserable de mí. ¿Quién me librará de estas emociones, de estas ataduras, de esto que me está atando al pasado?
¿Quién me librará de esta conducta que me ata al pasado? Él termina diciendo esas palabras maravillosas: gracias doy a Dios por Jesucristo, porque Él nos hace libre, porque Él es el único que puede hacerlo, porque solamente Él es el que puede sacarnos a nosotros. Él viene, nos abraza y nos salva, pero usted y yo tenemos que dar pasos en la dirección a lo que Él quiere de nosotros. El Señor hace lo imposible, nos salva, y usted y yo hacemos lo posible, nos santificamos, hacemos lo que Dios nos mandó a hacer. Por eso el Salmo 34:14, el salmista dice: apártate del mal, acción, y haz el bien, acción, busca la paz y síguela. Y Santiago en 4:17, el que dice que todo lo bueno de Dios, dice así: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que si usted sabe que debe de caminar, que debe ir de frente, que debe de avanzar y no estancarse, y no lo hace, es pecado. Si usted sabe que tiene que soltar y no lo hace, es pecado. Si tiene que soltar personas, si tiene que soltar usted emociones, si tiene que usted soltar trabajos, si usted tiene que soltar cualquier cosa que no sea conforme al propósito de Dios, lo tiene que soltar, suéltelo. Porque al que no lo hace, le es contado por pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, mi hermano. Y el pecado se llama conformismo, porque el conformismo también es pecado. Así que, amados y bellos hermanos y hermanas, compártale a otras personas esto y enséñele que una cosa es estar conforme a la voluntad de Dios y otra cosa es aceptar o resignarse a algo porque ¿qué me queda? Eso es pecado delante de Dios, porque Dios lo que quiere es que usted esté satisfecho con su vida y con lo que Dios le ha dado, y que avance en la dirección correcta, que no se quede pegado en el estanque, que no se quede en el agua sucia, que no se pudra con esa agua. Suelte lo que tiene que soltar y avance en la dirección correcta. Suelte, desarráigase, suelte de las emociones, suelte lo que tenga que soltar. Vuelvo a repetir, suelte lo que tenga que soltar, porque si usted no suelta, te vas a morir en el agua sucia, te vas a morir en el estanque. Suelte, solo eso queda, soltar. Deje de estar peleando esa batalla, deje de estar luchando esa batalla que solo Dios la puede luchar. Ríndase a los pies del Señor. Ríndase al Señor y dígale: Señor, solo tú, nadie más puede hacer esto. Yo le voy a pedir a mi esposa que ore, pero antes de que ella ore, por favor, escuche un poco este canto que está de fondo. Préstele atención. El Señor me enseña a mí, bueno, lo perdí el canto. Oramos, mi amor, y lo ponemos al final. Sí. Bueno, oramos. Muchas gracias, hermanos, por habernos acompañado un sábado más. Y muchas bendiciones a todos. Quiero dar un saludo a los papás, que hoy o mañana es el Día del Padre. Mañana es el Día del Padre. No ando un poco perdida, como siempre en este aspecto. Pero muchas felicidades a cada uno de los hombres que Dios les ha bendecido. Y ojalá no se tomen esto a la ligera, porque cuando Dios deposita un hijo en las manos de un hombre y una mujer, lo deposita para luego pedirle cuentas. Entonces, ojalá que, hermano, usted ese día lo disfrute mucho con sus hijos, que sea muy bendecido, como ya lo ha sido con tener hijos, y que Dios le dé sabiduría y fortaleza para que pueda cumplir la tarea. Así que muchas bendiciones a todos los papitos, muchas felicidades a todos. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por todas tus bondades, Señor, que tú eres bueno, Señor, siempre, porque nos enseñas a través de tu palabra cómo debemos conducirnos, Señor, porque nos enseñas a través de ella, Señor, qué es lo que tenemos que quitar de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a discernir, Señor, entre una cosa y la otra, Señor, para tomar las decisiones adecuadas, Señor, para tomar las decisiones que vayan en favor de tu reino, Padre, para hacer tu santa voluntad, con un corazón contento, con un corazón lleno, Señor, de tu amor,
de ese amor, Señor, que nos produce gozo, Señor. Y no simple y sencillamente porque, como decía mi esposo, nos tocó. No, sino que hacerlo de la manera correcta, de hacerlo de la manera gozosa, Señor. Así como tú, Señor, nos has enseñado con tu ejemplo, Señor. Que nos amaste, Señor, hasta lo sumo. Y lo hiciste voluntariamente. Lo hiciste, Señor, sin ser forzado, sino que lo hiciste voluntariamente. Gracias, bendigo a cada uno de los padres, Señor. Dale sabiduría, Señor, para que ellos puedan cumplir la tarea que tú les has encomendado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Esta es la canción que quería poner. Amén. Hermanos, mañana a las 8 de la noche, conversando con José. Y Marlene. No se lo pierdan. Vamos a hablar de hipocresía. Deje al Señor que opere en su vida. Que Dios los acompañe. Muchas bendiciones, Doris. Muchas bendiciones a todos. Gracias, Doris. Gracias a todos, de verdad. Es una bendición.